El debido proceso de ley, una exposición del Dr. Wellington Ramos Messina en el Seminario Internacional sobre la Reforma Procesal Penal, Avances, Retos y Perspectivas. La importancia del debido proceso de ley. Espero que me acompañes hasta el final del video. Definiendo el debido proceso de ley, es el mecanismo establecido de acuerdo con las reglas y principios consagrados en las leyes para la efectividad y protección de los derechos que ellas otorgan al justiciable, ejercido ante los tribunales competentes y con el derecho de estar presente y ser oído y defendido. Así, en virtud del principio del debido proceso de ley, ninguna persona puede ser privada de su libertad, sus derechos o sus bienes, sino después de ser oído y defendido ante un tribunal imparcial y en virtud de una sentencia dictada por un tribunal de justicia competente. De este modo, la plena vigencia de los derechos consagrados por la Constitución y las leyes resulta del respeto del derecho al debido proceso de ley. Este proceso es una institución cuyas raíces tradicionales se remontan al año 1215, cuando, ante el ejercicio tiránico del poder por el rey Juan, apodado Sin Tierra, los nobles dirigidos por el arzobispo Esteban Langton protestaron y celebraron un consejo de toda la nobleza de Inglaterra, cuyo resultado fue la redacción de la famosa Carta Magna, que es un largo documento que enumera derechos de importancia para la época, la cual obligaron al rey a sancionar con la promesa real de respetarla. En dicha carta se consignaron dos principios fundamentales que son la raíz originaria del Estado de Derecho. El primero, que ningún hombre libre será detenido ni aprisionado o desterrado o de algún otro modo destruido, excepto por la sentencia legal de sus pares o por la ley del país. Esta fue la base del derecho de habeas corpus. Y el segundo dispone que la justicia no se debe vender, negar ni demorar, de donde surgen entre otros el principio de la independencia de los jueces y la necesidad de un juicio expedito. Esta tradición de respeto a la vida, a la integridad del derecho de propiedad, fue recogida por la Declaración de los Derechos del Hombre promulgada por la Revolución Francesa en sus artículos 7, 8 y 9 y que consagraron el debido proceso de ley. Más tarde, la Constitución de los Estados Unidos de América, en la quinta enmienda, introducida en el año 1791, adoptó el principio de que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Sin embargo, este principio constitucional no fue respetado por algunos estados, por lo que en el año 1867, mediante la 14ª enmienda, se consagró su universalidad y obligatoriedad dentro del sistema federal norteamericano. La primera Constitución de la República, en sus artículos 16, 19 y 121, copiando de la tradición de los Estados Unidos, y la Constitución española llamada de Cádiz de 1812, consagró el derecho al debido proceso de ley. Las numerosas constituciones que rigieron el país hasta el presente mantuvieron el principio del debido proceso y actualmente el mismo se halla consagrado entre los derechos individuales establecidos en el artículo 8 de la Constitución. Por otra parte, existen los siguientes tratados internacionales relativos a la materia y que en virtud del artículo 3 de la Constitución son parte de nuestra legislación positiva constitucional, y ellos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, aprobado por el Congreso Nacional mediante las resoluciones 684 y 693 del año 1977, que reza lo siguiente: toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. O sea, la Declaración de Naciones Unidas en su artículo 10.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José, Costa Rica, sancionada por el Congreso Nacional en fecha 25 de diciembre de 1969, del 18 de febrero de 1978, que dice: toda persona tiene derecho a ser oída con la debida garantía y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, física o de cualquier otro carácter. Es el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del contexto de las definiciones de lo que es el debido proceso de ley, se infiere que para su vigencia es necesaria la existencia de un marco legal adecuado que implique consagración legal del derecho al debido proceso, Constitución y leyes adjetivas, la existencia de leyes procesales que permitan su ejercicio en tiempo razonable y establezcan los mecanismos apropiados para la garantía del debido proceso. La existencia de tribunales y un ministerio público competentes e independientes, capacitados, el acceso efectivo y oportuno a la justicia y al proceso justo, el reconocimiento del principio de que el acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada ante el tribunal, el respeto y acatamiento por los demás poderes del Estado de las decisiones emitidas por los tribunales del Poder Judicial. El debido proceso, en cuanto a la seguridad individual se refiere, está consagrado implícitamente en la Constitución de la República Dominicana. Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Ahora bien, la Constitución garantiza el derecho también de propiedad. Nadie puede ser privado de este derecho por causa de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por la sentencia. Si bien el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana de los Derechos Humanos son parte de nuestra legislación, la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Tal virtud, el debido proceso es obligatorio en todos los aspectos del derecho penal y civil. Interesantísimo tema, el debido proceso de ley, exposición del doctor Wellington Ramos Mesina ante el Seminario Internacional sobre la Reforma Procesal Penal, Avances, Retos y Perspectivas, de Finjus y de INMECIP. Gracias por acompañarnos. Déjanos en la caja de comentarios tus preguntas. Si tienes alguna inquietud con relación al tema, sugerencia para seguir haciendo videos como este, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like y comparte. Coméntanos para seguir haciendo videos como estos. Nos vemos en el próximo libro. Recuerda, los libros te educan.